duda alguna el tema de la paz y la guerra en Colombia va a ser uno de los que determinarán el sucesor presidencial en 2010 cuando se elija el presidente de Colombia después de Álvaro Uribe Vélez. Y en ese sentido estábamos hablando con el senador Petro sobre la propuesta que tiene su grupo, su fracción o su tendencia al interior del Polo Democrático. ¿En qué consiste, senador? Entonces te había dicho que el protagonista central de la paz no es el hombre armado, sino es el ciudadano desarmado, es la sociedad. En la historia reciente lo vimos en la Constitución del 91, el acuerdo de paz firmado en una zona de despeje que era Santo Domingo, un pueblito, entre el M-19 y el gobierno de Barco, eso no sirvió para nada, se hundió en el Congreso de la República del 89 por influjo de la mafia. Pero lo que resultó como proceso de paz finalmente y definitivo fue la convocatoria de la Asamblea Constituyente, la elección popular que los ciudadanos hicieron y el acuerdo político que los ciudadanos hicieron a través de la Asamblea Constituyente. Un nuevo pacto entre ciudadanía, partidos y las fuerzas Allí armadas, entró el M-19 completamente desarmado. Y ese, digamos, ese hecho histórico hoy traído a nuestra realidad actual nos indica que podríamos proponer un nuevo acuerdo nacional entre la ciudadanía sobre temas que quedaron inconclusos pero que son neurálgicos. ¿Una constituyente otra vez? Si queremos, yo diría reformas, pero los métodos están en la discusión. Yo he hablado de las 3 separaciones. La última década ha traído una serie de discusiones que uno podría resumir en lo que yo he llamado 3 grandes ejes, que son de los propuestos para un acuerdo. Los llamo separaciones porque son separaciones. Separar el Estado y la política del crimen. Primer gran tema. Aquí aparece todo el tema de derechos humanos, de genocidios, de falsos positivos, de fosas comunes, de paramilitarismo, de política que usa la muerte para mantener el poder, etc. Ese tema es fundamental. 2. El segundo es separar las tierras fértiles de la posesión de las mafias. En los 15 últimos años la mafia se quedó con la tierra fértil y pero no esa produce. mafia ya está legalizada. Pero no produce. Y estamos hablando de cerca de 12 millones de hectáreas de tierra fértil. ¿Y la van a entregar? Si se entregase a gente que la quisiera hacer producir, ¿sabe qué produciría eso? Comida. Comida, pero 7 veces más que la que producimos. Ok, ¿la tercera? Baja el precio de los alimentos. Nos podemos articular tardía. productivamente con el mundo. Podemos construir un nuevo modelo de desarrollo e incluimos la población campesina a un modelo que le dé prosperidad económica y decisiones políticas. El tercero es separar la política social del mercado. Salud, pensiones, educación. Social del mercado, de la competencia que libre. Ya no haya mercado en la política social que el Estado hace en estos 3 grandes temas. La salud, no haya mercado, eso no lo entiendo. Las pensiones. Fíjese lo que está pasando con pensiones y miremos el modelo chileno, que fue el que calcamos nosotros allá en la época. Uribe, que fue el que impulsó la ley. Uribe fue el ponente y César Gaviria el autor. Hoy están discutiendo un proyecto de ley para acabar los fondos privados de pensiones y trasladarse al sistema de pilares que implica el primer pilar, un solo fondo común de manejo público donde todos y todas cotizan y que permite mantener el régimen pensional, extenderlo y protegerlo de la crisis de las bolsas de valores, de los títulos, de los bonos que el mercado ha producido y le ha quitado la pensión a los chilenos. ¿Le ha quitado? No, pero no está tan fácil. Se lo quitó. Hay millones de personas en el mundo que se quedaron sin pensión por apenas unos meses de crisis en el mercado. Vamos a hacer... Pero son temas en discusión. Yo lo que te quiero decir es que si estos temas se aplicasen, fuesen de un acuerdo nacional a través de unos mecanismos concretos, le quitamos el oxígeno a la violencia. Vamos a ver, vamos a hacer una pausa y ya continuamos con el senador Gustavo Petro del Polo Democrático.
Tres propuestas bien interesantes plantea el senador Petro para reformar el país y acabar con la guerra por una vía distinta a la de un proceso de diálogo directo con las FARC, en donde las armas tendrían un privilegio frente a los civiles que están buscando unas mejores condiciones para producir, para generar riqueza, para vivir mejor, si le entiendo bien, senador. Ahora, permíteme, desde esa perspectiva, siendo el ciudadano el protagonista de ese proceso, el partido que abandere esa propuesta no está como vagón de cola de la FARC. Cobra autonomía, puede empezar un proceso ya de acuerdos. Es más, esto para aplicarlo, usted me decía una constituyente. No niego que pueda haber una constituyente, pero yo diría es imprescindible que haya un gobierno que haga eso. Pero un segundo, usted parte de la base de que las acciones de los grupos armados o los grupos armados, todos, ELN, EPL, FARC, derivan su accionar militar de la falta de condiciones sociales equitativas, de la falta de oportunidades, de la falta de igualdades y de la administración del Estado para privilegiar a unos grupos y no a otros. Y parte de la base de que si se hacen reformas, desaparece por sustracción de materia esa necesidad de hacer la guerra. O de oxígeno. Esa necesidad de hacer la guerra, ¿es correcto? El oxígeno, ojo, yo alrededor de la FARC pienso, y lo he llamado la teoría de la cebolla. La cebolla tiene unos círculos concéntricos, digamos, capas y capas que con el tiempo van aumentando. Pero la cebolla sigue teniendo un corazón. Es como cuando cortan un árbol, es como una radiografía de la historia. El corazón es lo primero, pero van apareciendo capas y capas. Las guerras de liberación nacional y por el socialismo que en el siglo XX se hicieron por doquier en el mundo, se generaron por condiciones de colonialismo, de inequidad, y ese es el corazón de la cebolla. ¿Y en el 21? Pero en la medida en que fue creciendo, pasando la historia y la cebolla fue creciendo, las últimas capas, que son las más grandes, ya no tienen nada que ver con las guerras de liberación nacional y por el socialismo del siglo XX. La mayoría de esos procesos o ganaron o fueron derrotados o negociaron, como en El Salvador, sino que ahora hay una nueva modalidad de guerras en el mundo que yo lo llamo las guerras de los señores de las guerras, cuyo motor fundamental es la apropiación de riquezas y el control territorial. Son las guerras africanas, pero no están solamente en África. ¿Y la colombiana también? Pueden ser perpetuas. También. Colombia hace parte ya de ese escenario. O sea, que las FARC están dedicadas a sacar riqueza aprovechando control territorial, indudablemente. Armado. Control territorial, pero esas son las últimas capas de la cebolla. Pero el corazón sigue ahí. Y entonces, cuando hablamos de este proceso de reformas democráticas hechas desde un gobierno vía acuerdos ciudadanos, le estamos quitando el corazón. Y entonces alguien dirá, bueno, pero la FARC seguirá matando, seguirá la guerra si se hace eso. Cuando yo digo que le quitamos el oxígeno, es que todo el espacio que reproduce la guerra en Colombia, y en concreto los jóvenes que se van a la guerra, que cogen el fusil voluntariamente, campesinos en su gran campesinas, mayoría. En el caso de la FARC, mayoritariamente dejan de coger el fusil si hacemos los ejes que estamos proponiendo. Póngalo en blanco y negro, una reforma grande.